Bendiciones, shalom para todos. Que nuestro amado Padre sea con cada uno de ustedes. Vamos a entender el concepto del altar. El altar es algo más profundo que lo que usted y yo hemos pensado. Realmente existe una unión que se debe dar, o una relación adecuada que se debe dar entre el hombre y el Padre. Esa relación adecuada se da a través de algo que nos enseñó Yeshua. Si nosotros, por ejemplo, vamos al Evangelio de Yohanan, siempre usted tiene que tener su Biblia en la mano. Vamos a Yohanan, capítulo 4, Juan, como usted lo conoce, capítulo 4. Usted se va a encontrar con una historia maravillosa en la que Yeshua le enseña a una mujer que nos representa a nosotros acerca de esto. Y dice, Yohanan capítulo 4, él está hablando con la mujer samaritana. Yo creo que todos han leído la historia, por eso no me voy a detener aquí. En el verso 21 del capítulo 4 de Yohanan dice así, Yeshua le dijo, mujer, créeme, que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Es decir, no se va a necesitar un altar físico. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, porque Elohim es Ruach, y los que adoran en Ruach y en verdad deben adorarlo. ¿Me escuchan bien? Lisa dice que me escucha muy bajito. Ok, entonces, ¿qué es esto? Quiero que me escuchen bien, quiero que se escuche bien porque es necesario que ustedes comprendan la enseñanza, porque hay muchas voces allá afuera que nos están diciendo otras cosas y es necesario comprender esto. Hay una relación adecuada, hay una unión adecuada entre el Padre y nosotros. Yeshua nos los está dejando claro aquí. Yeshua nos está diciendo que el Padre busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Esperen un segundo que tengo notificaciones aquí. Ok. Existe una relación adecuada entre Dios y el hombre, una unión, y esa unión es la adoración. ¿Cómo debemos hacer la adoración? Como enseñó Yeshua en el Evangelio de Juan, capítulo 4, exactamente en el verso 23. Pero es importante que usted y yo comprendamos esto. Nadie se puede acercar al Padre basado en su propia virtud. Nadie se puede basar al Padre simplemente porque sí. En la antigüedad se necesitaba una ofrenda. La ofrenda era un sustituto o iba a favor del oferente. Siempre se necesitó una ofrenda. Y para colocar la ofrenda, obviamente se necesitaba tener un altar físico, ¿verdad? Un elemento que estaba lleno de muchísimo significado. Ese elemento es el que nosotros hoy debemos traer a nuestra vida de la manera correcta, como el Padre nos enseñó, para poder hacer las cosas bien, para que se restaure la relación de cada uno de los seres humanos con el Padre, y por eso nosotros debemos estudiarlo. El primer altar que se encuentra en las Escrituras, nosotros lo vemos en Bereshit, Génesis, capítulo 20, verso 8, y estamos hablando de que Noah hace un altar, ¿verdad? Pero vamos a ver las especificaciones de ese altar. Génesis 8:20. Después de todo el tema del diluvio, Noah hace un altar. La primera vez que se encuentra la palabra. Dice, luego erigió Noah un altar a Jehová, y tomando de toda bestia limpia y toda ave limpia, ofreció holocaustos sobre el altar.
Y al percibir Jehová el grato olor suave, dijo Jehová en su corazón: nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre, pues tendencia del hombre es hacia el mar desde su niñez. Nunca más volveré a herir todo lo que vive como lo he hecho ahora. Entonces ese es el primer altar, y vemos que Noah hace un altar para adorar al Padre, pero lo hace de tal manera que fuera agradable delante de los ojos de Él. Y este es el tipo de altar que nosotros debemos tener en nuestra vida, un altar diario, un altar que agrade al Padre. Y es ahí donde nosotros encontramos uno de los fundamentos, una de las bases que nosotros debemos tener para levantar un altar delante del Padre. Primero, que la intención sea correcta, que sea la intención que Yeshua dijo, adorarlo, ¿verdad? Que es la unión adecuada para el Padre con nosotros. Luego, que lo hagamos con la intención que hizo Noah, que todo lo que se coloque en ese altar sea limpio, que nuestra adoración sea agradable, sea ese olor grato y suave delante de los ojos del Padre. Después de Noah, nosotros encontramos a muchas personas haciendo altares. Abraham, Jicá, Moche, Gedeón, David, todos ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el altar es un símbolo de sacrificio, el altar es un símbolo de adoración. Otras personas miraban el altar y se acordaban de la bendición y de la promesa que el Padre les había hecho en el momento en que había tenido un encuentro sobrenatural con esa persona. Entonces, en el Mishkan, o el tabernáculo, la tienda de campaña que Moshe erigió de acuerdo a la visión que tuvo de cómo era que el Padre lo quería, lo más grande que se encontraba era el altar. Cuando el adorador entraba al Mishkan, lo primero que él veía era el altar. Era imponente, era grande, era como el Padre le había explicado a Moshe. Yo no voy a entrar mucho, porque usted lo estudió hace poco en la Parashá con Luis, cómo era que el Padre estaba estableciendo cada una de las ofrendas y cómo era que el Padre estaba mirando y enseñándole a Moshe cómo era que se debían colocar las ofrendas en ese altar. El altar juega un papel muy importante tanto en la vida de aquellos hombres como en nuestra vida. Entonces es importante estudiar esto. El altar era el objeto más grande que se encontraba en el Mishkan. Ahora, ¿por qué el Padre da un mandamiento de levantar un altar? ¿Por qué? Porque el altar es un símbolo de restauración de nuestra relación con Él. El altar es un símbolo de comunión con Elohim, y además de eso, el altar atraía la presencia de Elohim a la tierra. Nosotros hemos estudiado que existía una conexión entre el cielo y la tierra, y esa conexión se daba a través del altar, porque recuerden, precisamente en la parashá que vamos a estudiar en esta semana, que el fuego de Jehová descendió ¿sobre qué? Sobre el altar, para consumir el holocausto que estaba allí. Entonces es importante esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo entiendo el altar hoy? Hasta ahí me van comprendiendo. Mándenme corazones si me comprenden. Es como la base, el fundamento de toda la enseñanza del altar. Vamos al hebreo y nosotros encontramos que, yo creo que eso también lo habló Luis, que nosotros hemos conocido como la Biblia una sola. Usted dice, ay, la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero realmente la Biblia hebrea está compuesta desde Génesis hasta lo que usted conoce como Malaquías, que en la Biblia hebrea no está organizada en ese orden, ¿verdad? Pero básicamente todo lo que es el Tanat, todo lo que es el Tanat con la Torah es lo que compone la Biblia hebrea. Entonces, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana, que es el Brit Hadashah, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, habla de altares. Y se nos habla a nosotros de formas de altar. Entonces es importante nosotros entender que existen tres maneras en hebreo de llamar al altar. Nosotros aprendimos en uno de los estudios que Mishbeat es la palabra para altar. Esa es la palabra que se utiliza 400 veces en el Tanat. Esas 400 veces están incluidas a lo largo de todo el Tanat. Y la primera vez que se utiliza la palabra Mishbeat es cuando Noah, en el capítulo 8 de Génesis, levanta un altar. Entonces, eso simplemente es un lugar alto donde se hacen sacrificios. Es lo que representa la palabra Mishbeat,
que nosotros lo estudiamos en un sentido más profundo, de acuerdo a todo lo que dice la palabra en el hebreo. Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero es importante que usted sepa que lo que normalmente es un Mizbeat es un lugar alto donde se hacen sacrificios. Ahora, la otra palabra para altar en hebreo es sabaf. Sabaf significa matar para comer o sacrificar. La tercera palabra es sebaf, que es sacrificio que establece comunión entre Elohim y el que come el sacrificio. Miren que esto es importante, porque esta palabra sebaf es la que se utilizó cuando se hizo el altar en donde nuestro padre Abraham colocó el sacrificio que Jehová pasó por en medio de él. Ese es el altar que se hacía cuando se iba a hacer un acuerdo entre dos personas y las dos personas comían del voto que estaban haciendo o del pacto que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, en la historia de la redención, cuando yo hablo de la redención, estoy hablando de toda la historia bíblica, de toda nuestra vida, lo que se ha dado, porque el Padre, desde que cae Adán y Eva, Él establece un plan de redención. Entonces, cuando yo hablo de la historia de la redención, yo me estoy refiriendo a todo lo que nos compone. Quizás usted habrá conocido eso como la salvación del ser humano, pero realmente esa es la historia de nuestra redención. Y el Padre nos ha ido redimiendo por etapas. Nos redimió cuando estábamos en Misrayim, nos ha liberado de la mano del oponente y de nuestro enemigo muchísimas veces, siempre en aras de redimirnos, hasta que venga la redención final que la hace Yeshua en su retorno. Entonces, en nuestra historia de la redención, nosotros encontramos muchísimos altares. El primero ya lo vimos en Génesis 8:20, Génesis 12:7, Génesis 12:8. Hay muchos altares. El último altar fueron los dos altares que levantó Ezequiel, que se encuentran en el capítulo 41, verso 22 de Ezequiel. Vamos a ver. Pero usted encuentra altares en Éxodo, en Reyes. Y los últimos altares que establece la escritura están en Ezequiel capítulo 41, verso 22. Dice así. Ezequiel 41, 22. Está hablando Ezequiel de toda aquella visión que tuvo acerca del templo. Y empieza el Padre a mostrarle a Ezequiel cómo estaba todo el templo y qué era lo que él le quería enseñar acerca del templo. Y el capítulo 43 habla de la gloria y el Padre empieza a enseñarle a Ezequiel una cantidad de cosas. Pero también usted se encuentra con que David levantó un altar. David levantó un altar y esto es muy importante conocerlo y tenerlo en cuenta. Ellos sabían que cuando se hablaba de altar, se hablaba de relación con el Padre. Cuando nosotros hablamos de altar, hablamos de una relación constante con nuestro Padre. Tuviese o no animal en él. Ojo con eso, tuviese o no animal en él. ¿Por qué? Porque es un recordatorio para relacionarnos con el Padre. Es un lugar que les recordaba que allí se había manifestado el Padre, que el Padre les había dado una promesa, que el Padre había aceptado su sacrificio, que el Padre había tenido un encuentro especial con él, un momento especial con él. Era algo como un símbolo perenne de que el Padre tenía una relación de amor con el oferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que traer hoy a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que el Tanat es una sombra profética de cosas que van a ocurrir o de cosas que han ido ocurriendo en toda la historia. Cuando nosotros vemos el Tanat, nosotros vemos un espejo en el que vemos el futuro y también nosotros vemos el pasado. El pasado a nosotros nos enseña mucho. Entonces es importante tomar en cuenta esto porque el apóstol Pablo lo dijo de una manera muy especial. Si nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 12, dice así: les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Elohim, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Jehová,
en culto racional. Y no sean conformes a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim. Entonces, esto es muy importante porque hoy nosotros debemos presentarnos voluntariamente. ¿En dónde? Esto es un llamado a invocar el nombre del Padre en donde nos encontremos, en las circunstancias en las que nos encontremos. Esto habla de una vida de comunión, de una vida diaria, de una vida en la que nosotros estemos todo el tiempo queriendo establecer esa unión con nuestro Padre como Yeshua nos enseñó. Ahora, esto es un llamado a reconocer que nosotros somos vulnerables, que necesitamos de Él. Por eso quiero hablar en este tiempo de esto, porque cuando nosotros vemos lo que nos está rodeando, lo que nos está aconteciendo, lo que está sucediendo a nivel mundial, nosotros nos damos cuenta cuán vulnerables somos y cuánto necesitamos de nuestro Padre. No existe un ser humano en este mundo que diga, yo la sé toda, yo tengo la plena confianza en el Padre, porque si esa persona se siente perfecta, el que esté firme, mira que no caiga, ¿verdad? Entonces no creo que exista un ser humano en este mundo que no necesite levantar un altar todos los días para el Padre. El altar nos habla de un llamado a la consagración, a la santidad, a la esperanza, a la adoración. El altar es un llamado para que usted tenga sus tiempos de ibodedut, tiempos a solas con Jehová, tiempos que son una cita divina para que usted se encuentre con su Padre. Ibodedut es en hebreo tiempo a solas con Jehová, cita divina. Ya yo les he explicado eso. Entonces, ¿cómo se restaura un altar hoy? Era la pregunta que nosotros hacíamos. ¿Cómo lo establece Abba? ¿Cuáles son los principios que nuestro Padre nos da? ¿Cómo nosotros podemos hacer en ese tiempo? Y para eso nosotros volvemos al hebreo. Recuerden que el hebreo no tiene vocales. El hebreo son simplemente, pudiéramos decir que consonantes. Esas consonantes le colocan unos puntos diacríticos que son para nosotros las vocales, y esas vocales nos hacen a nosotros entender más la palabra. Pero realmente si nosotros vamos a la palabra misbeat, en hebreo usted no va a encontrar las vocales como la I, la B, la E, la A, no las va a encontrar, simplemente va a encontrar como si fuera un acróstico. Entonces ese acróstico tiene unos códigos espirituales que son los que nosotros vamos a mirar para saber cómo se restaura el altar, qué es lo que mi Padre pide que yo tenga en ese altar hoy en día, cómo yo establezco principios básicos para tener un altar. Porque le voy a decir algo. Usted cuando va a nuestros hermanos de la casa de Yahudat, ellos les enseñan a hacer un altar. De hecho hay muchas iglesias que enseñan a hacer altar, pero simplemente le están enseñando un lugar en donde usted tiene una mesa, en donde usted tiene unos símbolos, y que esos símbolos muchas veces están desconectados de la persona. Esos símbolos muchas veces son símbolos y nada más. Y yo puedo tener símbolos. Símbolos usted puede tener todo lo que usted quiera, pero si usted no es un adorador en espíritu y en verdad, esos símbolos son simplemente parte de un paganismo por el cual usted también va a ser cuestionado de parte del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque sé que hay muchas personas que en Shabbat tienen una mesa con símbolos, y yo no te estoy diciendo que eso esté mal, pero tú no puedes tener un altar simbólico como el que tú le hacías a X o a Y virgen, que lo tenías lleno de polvo ahí todo el tiempo y que tú no tenías una conexión espiritual con eso. Entonces, no te estoy diciendo que no tengas una menorá, no te estoy diciendo que no tengas un símbolo que tú quieras tener, pero mi pregunta es, ¿qué tan conectado estás con el Padre? ¿Qué tanto te conecta un símbolo con el Padre? Porque lo único que a mí me conecta con el Padre, y lo acabo de ver, la única unión que a mí me conecta con el Padre es tener un altar restaurado, es tener un altar que es símbolo de encuentro con Él todos los días. Misbeat, si nosotros lo estudiamos, vamos a encontrar que la primera letra es M, y en hebreo es Mejilaf. Mejilaf me lleva a algo muy importante que enseñó Yeshua, y es perdón. Mejilaf me habla de perdón. Si yo voy al libro de Mateo, en el capítulo 5, Yeshua me está dando una enseñanza. Pudiéramos decir que este capítulo 5 es el que más a mí me enseña de altar. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 21. Dice así: han escuchado que se dijo a los antepasados, no matarás, y todo el que cometa homicidio es culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo el que encolarice sin razón con su hermano
es culpable ante la corte. Y todo el que le diga a su hermano racat, que esa es una palabra en árabe, en arameo, que es como tonto, necio, fatuo, bobo, es culpable ante la corte. Y todo el que diga idiota está condenado al fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y ven luego y presenta tu ofrenda. Esto es bien importante porque nosotros hoy en día, esta parte Melihaf que habla de perdón, nosotros lo tenemos a un lado. Resulta que usted tiene una mesa con muchos símbolos muy bonitos, pero usted todavía tiene rencor en su corazón hacia X o Y persona. O usted todavía no ha enterrado el pasado porque el pasado todavía está presente en su vida. Entonces, esto que Yeshua estaba diciendo aquí, estaba diciendo, no, los símbolos no son todo. Necesitamos un adorador en espíritu y en verdad que comprenda que él, como dijo el apóstol Rachaulo, que él es quien se debe presentar a sí mismo. O sea, usted hoy en día es el sacrificio que se coloca en ese altar. Tenía que ser un animal perfecto, tenía que ser un animal escogido, un animal consagrado para tal fin, un animal que el oferente dijera, ese es, porque ese es el mejor que le voy a presentar al Padre. Entonces, en este caso de Melihaf, usted no puede levantar un altar ni restaurar un altar por muchos símbolos bonitos que usted tenga si usted no tiene perdón. Si usted no ha restaurado este código en su vida, que es muy importante. Ahora, la letra Z de Mishbeach es Sehut, que significa justicia, buenas obras. Y si nosotros vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, verso 7, dice así: regocijémonos con mucho júbilo y démosle a él la gloria, porque las fiestas de las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Escucha bien. Y se le ha concebido que se atavie de lino fino, blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Entonces, vuelvo e insisto, nuestras obras de justicia son nuestras acciones. Son nuestras acciones. Usted puede ser una persona perdonadora, pero si usted no es una persona justa, usted no puede presentarse. Mire que Apocalipsis nos está hablando de presentarnos de una manera idónea, de una manera consagrada. Lo mismo que dijo Yeshua: deja tu altar allí con tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Ve y ponte a cuentas con Elohim. Qué tan justo tú has sido, ¿verdad? Miren que esta palabra Sehut, que habla de justicia, es una palabra muy diferente a la palabra Sedakat. Aquí estoy hablando de términos internos, de términos que cambian al ser humano. No son las buenas obras que tú haces con las demás personas, aun cuando eso está incluido en esta otra palabra que vamos a estudiar. La Bet de Mishbeach, Beat, significa Berakat. Y Berakat es bendición, pero no es tan solo la bendición de Sedakat, es algo más profundo. Es una bendición que sella unión, que sella reconciliación. Y es la palabra que se encuentra en 1 de Samuel 25:14, cuando Abigail se encuentra con el rey David y le da unos presentes para que él se reconcilie con ella por lo que había hecho su marido, por la tontera de su marido. Esta es la palabra Berakat. Berakat es una palabra que nosotros tenemos que aprender en este tiempo, porque resulta que usted cree que bendiciones, todos aquellos regalos y dádivas que usted da, y sí, ciertamente esas son bendiciones, hacen parte de estas bendiciones, pero Berakat es una palabra muy profunda. Berakat habla de las acciones que nosotros hacemos también con las demás personas y con nosotros mismos, porque muchas veces usted se exige más de lo que usted puede dar en ese altar. Muchas veces usted
cree que porque usted sigue a X o a Y maestro que le enseñan a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer este código, a hacer lo otro, usted está haciendo todas las cosas bien. Pero no es así. Regálate a ti una veracat en la que tú vayas a la presencia del Padre, en la que tú le digas, ven, yo quiero que tú restaures ese altar, esa relación que yo tengo contigo, ¿cómo es? A veces tú te preocupas mucho por comprar símbolos. Insisto mucho en eso porque hoy se está enseñando mucho eso. Y los símbolos hebreos son muy costosos. Pero el símbolo más grande que el Padre quiere que tú tengas dentro de ti son estos que están aquí. Que tú tengas justicia, perdón, bendición, vida eterna. ¿Por qué? Porque esa es la primera letra que viene. La letra J de Mishbeaf, es la J que está al final, es la de Yahin. Y Yahin, yo creo que todo el mundo lo conoce, que es vida. Yo quiero ir a Mateo, capítulo 7, para hablar de esta vida de la que habló Yeshua. Mateo 7, del 13 al 14. Yeshua estaba enseñando algo muy importante y decía así. La puerta estrecha a la vida tiene un título. Entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él. Cuán estrecha es la puerta y angosta el camino que conduce a la vida, es decir, a Yahin. Esta es la palabra hebrea, Yahin. Y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque esto va amarrado a muchísimas cosas. Esto va amarrado a los frutos que tú des. Y si tú estás entendiendo esto, tú encuentras que Yeshua está hablando aquí acerca de la oración, de cómo nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Y todo el capítulo 7 habla parecido a lo que habla el capítulo 5. Cómo nosotros podemos restaurar este altar aquí. ¿Y qué es lo que nos da a entender entonces Mishbeaf? Que nos da a entender que si restauramos cada una de estos conceptos, de estos códigos en nuestra vida, de lo que habla Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7, todos esos capítulos nos hablan, nosotros vamos a tener un altar restaurado, un altar excelente en nuestra vida. Ahora, usted me preguntará, el fuego era el que alimentaba el altar, ¿verdad? El fuego no se podía apagar, el fuego que Jehová tenía encendido era un fuego que no se podía apagar. ¿Por qué? Porque esto habla de una intimidad continua. Esto habla de que tú realmente te conectes con el Padre y esa desconexión no se rompa. ¿Qué es lo que hace en este tiempo que mi conexión con el Padre no se rompa? Lo que hace en este tiempo que nuestra conexión con el Padre no se rompa es la comunión que nosotros tenemos con Él a través del estudio de la palabra. Por eso es que nosotros nunca dejamos de estudiar, ni vamos a dejar de estudiar mientras el Padre nos mantenga con vida o nos mantenga en este mundo. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra es el que hace que esos ríos de agua viva corran dentro de nosotros y que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando yo tengo la palabra dentro de mi corazón, mi altar está restaurado. ¿Por qué? Porque yo me encuentro cada día con mi Padre se puede comunicar conmigo y la comunicación que mi Padre me da a mí no es como yo quiero. Yo quiero que tú entiendas que la comunicación que el Padre nos da no es en base a virtudes humanas. El Padre se comunica con nosotros a través de códigos bíblicos que tú tienes que plasmar en tu vida cada día. Hermana, ¿qué me quiere decir con eso? Por ejemplo, es un código que Yeshua le haya dicho a las personas que les estaba enseñando: si tú tienes algo en contra de alguien, deja tu ofrenda ahí en el altar, aun cuando el oferente debía participar activamente en la ofrenda, y ve y ponte a cuentas. Porque en la Torá nosotros aprendimos muchas formas de hacer las cosas y todo era como un ritual que Aarón tenía que hacer, que Moshe tenía que hacer, y Moshe se enojó porque Aarón no lo hizo de esta manera y Aarón tenía que hacerlo, y por años ellos se volvieron expertos porque eran repeticiones y repeticiones y repeticiones, y se volvieron tan expertos que el primer sacrificio que ofreció Aarón se demoró mucho menos que ya en Jerusalén cuando ya el templo estaba construido, porque se volvieron expertos en ese arte. Pero Yeshua vino a darle un sentido más profundo a cada una de esas cosas y decía: ¿de qué te vale colocar el mejor animal en el altar si tu corazón
no tiene el vínculo con ese altar, no tiene el vínculo con esa ofrenda que tú estás colocando. No estás tú ahí simbolizándote. Vuelvo y les repito, nuestro cuerpo pasa a ser ese animal que Noah puso en el altar, que subió como olor fragante delante de Jehová. Ese es nuestro cuerpo, como dijo el apóstol en el libro de Romanos. Presentémonos voluntariamente delante de Él con nuestras vestiduras limpias, con las acciones justas de los santos, con un corazón restaurado, con un corazón perdonador, con un corazón lleno de veracat, de bendición para nosotros mismos y para los demás. Entonces, cuando nosotros somos esa fuente de bendición, somos un sacrificio de olor fragante para Jehová. Nuestras oraciones suben como humo agradable delante de Él. Entonces yo por eso te digo, ¿para qué vas a hacer la oración del Ketoré si tu corazón está con muchísimas angustias, con muchísimo miedo, con muchísimas dudas, con muchísimas cosas? Entonces, por eso yo te digo, primero siéntate, corrige tu vida, dale veracat a tu alma y luego tú vas delante del Padre. Y aunque no tengas el Ketoré, tu oración es el mejor Ketoré que tú puedas encender para Él. ¿Por qué? Porque ya se ha limpiado el conducto, ya se ha limpiado y tu voz sube como un humo fragante para Jehová, porque en el libro de Apocalipsis dice que Él le dice a los santos que echen más fuego dentro del incenciario de los santos que están orando de día y de noche, para que ese humo suba con olor fragante. Entonces, aunque tú no sepas orar, cuando tú vas a esa intimidad con el Padre, el Ruach intercede por ti, por mí. Él le dice al Padre realmente qué es lo que nos conviene, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros le pedimos al Padre algo, es lo que nosotros estamos anhelando en el momento. Llevamos delante del altar de nuestro Padre una petición, pero resulta que esa petición está basada en nuestras emociones, está basada en nuestra inseguridad, está basada en nuestro miedo, en lo que nuestra mente nos quiere a nosotros poner delante, ¿verdad? Pero resulta que el Padre tiene un plan mayor, porque los pensamientos del Padre son más altos que los pensamientos tuyos y los míos. El Padre quiere que tú seas una persona calmada. Yo siempre miro el carácter de Yeshua y yo encuentro en Yeshua un hombre calmado, un hombre que sabía qué responder. Como yo le digo a Isabela muchas veces, cálmate, no respondas, piensa, no tienes por qué responder a la primera. Eso es una persona que dentro de él están fluyendo ríos de agua viva. No todo lo tienes que saber. Lo importante es que tú tengas restaurada esta relación con tu Padre. Que cuando tú vayas a tu tiempo de ibodedut, tu tiempo a solas con el Padre, tú puedas fluir en su presencia. Que no haya nada que impida que tu oración fluya. Eso es lo que quiere el Padre. Que no haya estrés, que no haya ansiedad, que no haya nada que dañe a ese animal. Por eso la manera de matar el animal era que el animal se desconectara el cuello del cuerpo, porque inmediatamente se desconectaba que el cerebro dejaba de funcionar y el animal dejaba de sentir todo eso que obviamente sienten los animales, porque ellos también sienten y son alma viviente, recuerden, solo que no tienen el ruach del Padre. Y eso hacía que el animal no se contaminara internamente, porque tal cual usted mata el animal, de esa misma manera el animal se contamina o no. Entonces es importante que usted entienda todas estas cosas, porque tú no puedes ser ese cordero que va contaminado y se coloca en el altar del Padre, y ese humo crees tú que va a llegar como olor fragante delante del Padre. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua antes de presentarse como el cordero? Pasó por el monte de los olivos, y en el monte de Getsemaní, ahí en el Getsemaní, dijo, Padre, se descargó, entregó toda la ansiedad, entregó todo lo que era. Yo soy de las que pienso que si usted va a entrar a la presencia del Padre y usted está cargado porque tiene un problema personal, porque tiene una angustia, porque tiene algo, llore todo lo que tenga que llorar. Y luego sí usted empieza a clamarle al Padre. Que aún en el medio de ese llanto y de ese gemido, aunque usted no diga nada, el Padre escucha el gemir de su corazón.
No necesita usted presentarse del Padre con un sidur, su corazón cargado, su corazón lleno, su corazón angustiado, porque entonces ese altar no está restaurado. No hay justicia, no hay abundancia, no hay bendición, no hay vida eterna. Allí no hay nada. Y por eso es que muchas veces nosotros perdemos nuestro tiempo. Y nuestras oraciones no son certeras, no son precisas, no son al punto. Y usted dice, pero ¿por qué llevo tanto tiempo orando por esto? Y como yo les decía antes, sus oraciones no están llegando ni al techo de su casa porque sus oraciones están contaminadas por causa de todo aquello que tú estás viviendo en el momento, en el mundo. Entonces tú no puedes querer restaurar un altar teniendo un altar muy bonito físicamente, pero tu corazón cargado, manchado. Entonces no puedes hacer lo que dijo Rachaulo, presentarte delante de él como una ofrenda agradable. Miren todo lo que hizo Nehemías para poder llegar a la puerta de la redención, que es la última puerta y paradójicamente, maravillosamente, es la primera puerta por donde iniciamos. Iniciamos como oveja y terminamos como oveja. Entonces es importante comprender esto en este tiempo porque nuestras oraciones siempre van cargadas de lo que aprendimos en el pasado. Y quiero tocar este punto porque es muy importante que tú te deshagas de lo que tú aprendiste en el pasado, porque te aprendieron que tú vayas delante del Padre a llorar y 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 tú no le dices nada al Padre. Y resulta que el Padre te está bendiciendo con la situación que estás pasando, pero tú estás llorando porque tus apegos emocionales, porque tu humanidad quieren es lo que el Padre te acaba de quitar. Entonces dime si esa oración va a ser escuchada por un Padre que te ama y que como te ama tanto te ha estado cuidando. Entonces, ¿qué colocas tú delante del altar? ¿Colocas un animal estresado? ¿Colocas un animal lleno de rabia, de enojo, de falta de perdón, de injusticia? ¿O tú colocas en ese altar un sacrificio agradable delante de los ojos del Padre? Y eso es lo que nosotros debemos en este tiempo tener en cuenta. El altar no podía ser una piedra labrada con hierro, con ninguna arma. ¿Por qué? Porque el altar tipifica vida. Y ese metal con el que hicieron armas para defenderse, para matar al ser humano, corta la vida. Entonces el altar tenía que ser hecho con piedra. De hecho, el altar que el rey David levantó en el mismo monte en donde dicen que Abraham iba a sacrificar a Yitzhak, un altar de piedra. Ese altar todavía se encuentra. Fue un altar que David colocó en una piedra. Era de esa manera porque el altar tipifica vida. Ese que está muriendo allí me representa a mí, muriendo cada día, a mis desórdenes, muriendo cada día, a esa vida que yo llevo de egoísmo, en donde solamente pienso en mí. Ese que está muriendo ahí es lo que operaba en mí, el pecado que me gana la batalla. Ese hombre racional que primero raciona las cosas, ese es el que está muriendo allí. Y luego el sacerdote daba una bendición sobre el pueblo, representando la bendición de Jehová sobre nosotros. Quiere decir que esa oración fue aceptada. Quiere decir que el Padre recibió ese sacrificio que tú estás colocando allí. Es importante que tú entiendas esto porque todos los días, en el lugar en donde tú te encuentres, tú estás llamado a levantar un altar. Pero es importante que tú entiendas que cuando en el pueblo se iban a hacer las necesidades, tenían que llevarse una pala, hacer la necesidad, cavar y tapar. Porque la presencia de Jehová estaba en todo el campamento. ¿Cuál es el lugar en donde tú oras? ¿Cómo es el lugar en donde tú te encuentras con tu Padre? ¿Dónde es ese lugar? ¿En el medio de cualquier lugar será que yo me puedo encontrar con mi Padre? Entonces por eso quiero yo llamar tu atención en este tiempo para cosas que son trascendentales espiritualmente y que no son tan físicas. Porque no siempre lo físico va amarrado a lo que Yeshua nos enseñó. Precisamente ese fue el
orden que él le dio a las ofrendas que se estaban haciendo, porque había mucha gente comprando animales en la puerta del templo. Recuerden que él con un látigo vino y se enojó, ¿verdad? Porque mi casa, la casa de mi padre la han llamado como un mercadero, como un mercado persa, como un mercado chino. Resulta que ese animal debía ser escogido, guardado, cuidado, traído, transportado. Algo que se escogió personalmente para el Padre, algo que tú organizaste para Él. Entonces por eso es que tu mesa en Shabbat se convierte en un altar para el Padre. Y por eso es que tú tienes que, incluso, cada cosa que tú colocas en esa mesa, que sea algo que tú has escogido con antelación para tu Padre. La manera como tú oras, como tú te presentas delante del Padre, tiene que ser de una manera especial. No puede ser de cualquier manera, corriendo. Si tú vienes corriendo, porque vienes del trabajo, qué sé yo, ya se te cogió la hora de orar en la noche, antes de que el día inicie, respira profundo, libérate. Eso fue lo que dijo Yeshua. Antes de presentarte delante del Padre y pedirle por aquel compañero de trabajo que te está haciendo la vida imposible, ¿será que tú primero no oras al Padre que te permita tener un espacio con esa persona para dialogar? Perdónalo en la presencia del Padre. Fulano de tal, yo te suelto en este momento. Te perdono por todo aquel mal que tú me haces en mi vida laboral. Y ahora sí me presento delante de ti, mi rey. Porque yo no me puedo presentar con esta carne contaminada, llena de rabia, de enojo, de ira, de maledicencia, de muchas cosas que afectan al Padre. Ahora, hay mucho maestro de Torah que yo miro que habla de cualquier manera. Pero realmente si yo soy un sacrificio constante, como dijo el apóstol Pablo, ¿será que yo puedo hablar de cualquier manera? ¿Será que la misma boca que yo utilizo para alabar al Padre en espíritu y en verdad con un corazón contrito y humillado, es la misma que yo puedo utilizar para llamar de bandido, de X o de Y a alguien que fue creado a imagen y semejanza de mi Padre? Alguien que quizás también está tratando de levantar un altar, pero quizás de una manera equivocada. Ojo con la manera como tú te refieres a la gente que está en la religión, porque tú también estabas en el mismo lugar de ellos. Entonces no contamines tu carne, no contamines lo que tú vas a presentar delante del Padre. Haz como hizo Yeshua, desbórdate primero en el valle de la decisión y luego vas y te presentas delante del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser hipócritas. Dijo Yeshua que éramos sepulcros blanqueados a esa gente en el tiempo en que estuvo aquí, ¿verdad? Pero nosotros hoy también podemos ser esos sepulcros blanqueados, que somos aparentemente una ofrenda de olor fragante al Padre y no llegamos ni siquiera al despojo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque 7 días antes de la fiesta de Shavuot nosotros vamos a estar haciendo algo muy especial durante 7 días. Y por eso era que yo quería darles esta clase para que ustedes la tuvieran allí, para que ustedes aprendieran esto, lo empezaran a poner en práctica, para que lo internalicen en su vida, para que nosotros estemos preparados, porque Shavuot es la noche de la novia. Nosotros tenemos que estar preparados para lo que se va a dar ahí. Vaya desde ahora pensando qué va a hacer usted, cómo usted se va a presentar con su familia, cómo usted va a estar, qué se va a poner. Póngase bonito ese día, en cada Shabbat, organícese, cámbiese. Yo he ido aprendiendo, desde el primer día que yo celebré el Shabbat he ido aprendiendo. Le voy a decir una cosa, las personas están buscando que tú les digas a qué hora se encienden las velas de Shabbat, si se tienen que quedar despiertos toda la noche con las velas. Y yo insisto en que la ofrenda más grande que tú le puedes dar al Padre en Shabbat eres tú. De la manera como tú te presentes delante de Él con tu familia, en la humildad de tu corazón para ofrecerle al Padre un cumplimiento de la escritura bonito. Vístete de fiesta. Cuando venían las fiestas mundanas y paganas, tú te vestías bonito, aunque no salieras de tu casa. Pero ahora que todos los días tú tienes un encuentro con tu Padre, que tu Padre desciende como descendió para que el fuego quemara la ofrenda de Aarón, entonces tú te arreglas bien. Eso hace parte del altar. Eso hace parte del altar. Eso que tú programas para tu Padre. Ahora, si tú tienes un lugar en donde tú tienes una Biblia, como lo que hacemos en Sukkot, que preparamos como un lugarcito para nosotros con el Padre. Si tú tienes eso, perfecto.
Pero yo lo que quiero es que tú no le des más importancia a las cosas físicas, a las cosas que se ven, a una estrella de David o a un Maguen David o a un X o Y símbolo. Yo quiero que tú le des más importancia a lo que está en tu corazón, porque lo que tienes en tu corazón es lo que tú vas a presentar delante del Padre el día que tú te presentes con Él. Él no te va a ti a preguntar si tuviste menorá o no tuviste. Él te va a preguntar cómo fueron tus acciones. ¿Qué tienes tú para dar? Y hay una palabra que yo quiero tocarte en el día de hoy. La voy a buscar aquí. Que no está fuera del tema y que quiero que lo estudies muy bien. Porque ayer yo lo estaba mirando y llamó mucho mi atención. Y se trata acerca de cómo nosotros podemos dar fruto siendo un altar. Miren lo que dice esto. Marcos capítulo 4, verso 20. El Evangelio de Marcos. Jesús les había hablado de la parábola del sembrador. Y les estaba entonces explicando la parábola. El sembrador, Marcos 4:14. El sembrador que salió a sembrar, sembró la palabra. Aquellos en quienes se siembra la palabra son los de la orilla del camino. Pero en cuanto la oyen, luego viene el oponente y arrebata la palabra que había sido sembrada en sus corazones. Los que fueron sembrados en pedregales, estos son los que habiendo escuchado la palabra, al instante la reciben con gozo. Pero no teniendo raíz en sí mismos, escuche bien, pero no teniendo raíz en sí mismos por ser temporales, cuando surge la calamidad o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Los que son sembrados entre espinos, estos son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los demás deseos penetran y ahogan la palabra. ¿De qué palabra está hablando? De la Torá, ¿verdad? Los que fueron sembrados en tierra fértil, estos son los que escuchan la Torá, la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100. Esto es bien importante, porque nosotros damos fruto de manera ascendente, al 30, al 60 y al 100. ¿Cuáles son los frutos que se está hablando aquí? Sí, yo les acabo de decir, pero no teniendo raíz en sí mismos, entonces aquí nos está hablando de frutos que nosotros mismos, en ellos. Pero los que fueron sembrados, la palabra se siembra en mí, la Torah se siembra en mi corazón, o sea, y es de aquí adentro en donde yo voy a dar frutos. Voy a dar frutos al 30, al 60 y al 100. Entonces usted a veces piensa que frutos son todos los externos. Ese es otro tipo de fruto. Este tipo de frutos que está hablando la palabra aquí, que Yeshua está hablando de la palabra del sembrador, nosotros entendíamos que era el pastor que va a sembrar por todo el mundo, pero si tú entiendes esto bien y lo lees y lees el significado de la parábola, tú vas a entender que él está hablando es de la Torah que se siembra en una persona. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque esto no está desconectado al tema del altar. Tú eres quien debes dar esos frutos dignos de arrepentimiento que el Padre espera que tú des, para que entonces tú seas acepto delante de Él cada día, cada noche, cada mañana, siempre. Porque esto habla de constancia. Entonces, los que fueron sembrados en tierra fértil, estos son los que escuchan la palabra, la reciben y dan fruto. Que la Torah se muestre en tu vida, de adentro hacia afuera. Antes de tú querer llamar a todo el mundo, tú tienes que llamar tu propia atención y venir al arrepentimiento. Y vuelvo e insisto que todo lo que nosotros aprendimos, aunque no todo estuvo mal, ciertamente son cosas que debemos dejar al lado. En estos días a mí alguien me preguntaba que no dejaba el trabajo que tenía de un banco
a pesar de que lo estaban acosando y no tenía tiempo para ir al baño. De hecho, le dijeron que hasta para ir al baño tenía que llevarse el teléfono. Y ella me preguntaba, y yo le decía, ¿por qué no te has retirado? Y me decía, porque quizás el padre me está moldeando a través de ese empleo. Un empleo que no le permite guardar el Shabbat, un empleo que no tiene tranquilidad, que ya tiene problemas con el esposo y una cantidad de cosas más. Entonces, ese es el concepto que trajimos de la religión. Que el padre nos obliga a estar en una relación que nos daña, porque él está moldeando mi carácter a través de ese hombre que me maltrata, a través de ese empleo que me esclaviza y no me deja alabarlo, a través de esa situación que está mal. Entonces resulta que la parábola del sembrador no se está cumpliendo en mi vida porque esta tierra está mala y yo creo que es que el Padre me está obligando a mí a que yo sea una ofrenda contaminada. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender. Yo no sé si usted me comprende lo que yo le quiero decir. Son cosas que nosotros tenemos que aprender en este tiempo porque el Padre no te moldea a ti a través de una situación que tú estás viviendo. Como esos ejemplos que yo te puse. Si a ti la Torá no está haciendo algo en tu vida, si a ti la Torá no te está moldeando, si tú te estás viendo en el espejo que es la Torá y no está cambiando, entonces el Padre, que es bueno, que es un Padre que nos ama, nos va a hacer pasar por valles para que en esos valles nosotros aprendamos y dejemos aquello que todavía nos cuesta dejar. Y por eso es que vivimos pruebas. Y por eso es que yo te digo, si no aprendiste en el valle o en la prueba, el Padre te la repite. ¿Por qué? Porque esa tierra necesita ser labrada. ¿Qué ocurre en un valle? El Padre labra, como un buen labrador. Labra la tierra, la prepara, hace incluso quemas, hace todo lo que se tiene que hacer y eso no es fácil para la tierra. La tierra es abierta, la tierra es tocada, la tierra es golpeada, la tierra es manejada. Para que esa tierra se convierta en una buena tierra y pueda dar fruto. Y eso es de lo que está hablando Yeshua aquí. Entonces tú no puedes levantar un altar y gastarte plata en símbolos, en especies y en una cantidad de cosas y colocarlo ahí y tener la mejor vajilla de Shabbat y ponerla ahí y vestirte bonito, si tú todavía no has arreglado la situación con tu vecino, con tu hermano, con tu primo, si la Torah todavía no ha hecho en ti el propósito por el cual el Padre la trajo a tu vida, si todavía tú no has dado fruto al 30, al 60, al 100. Mire que esto habla de un proceso. Tú empiezas dando poquitos frutos y así vas creciendo poco a poco. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque el egoísmo de creer las cosas como nos las habían enseñado es lo que nos hace a nosotros equivocarnos. Yo tuve una confrontación en el Shabbat pasado y es esto mismo que estamos viviendo aquí. Porque ciertamente eran las 6 de la tarde, aun cuando todavía no había oscurecido, porque si no hubiese quebrantado el Shabbat, y yo todavía estaba preparando algunas cosas en la cocina. Yo sentí en ese momento que yo estaba haciendo las cosas mal. El Padre habló a mi vida y me dijo, no es así. Tienes mucho tiempo para prepararte. Y me empezó a mostrar situaciones. Si fueras para una cita médica te prepararas, si fueras para una cena con tu esposo te prepararas. Y ahora conmigo dejaste esto para último momento. Y me sentí tan mal porque muchas cosas así es que pasan. Que nosotros se nos pasan las cosas por alto y luego corriendo y yo miraba, todavía no estaba mal, todavía no estaba caído el día, pero resulta que no era así que el Padre quería. Porque yo me iba a sentar con él, yo iba a cenar con él. El rey me había invitado a su mesa, entonces no lo puedo hacer de cualquier manera. Lo mismo es cuando yo le digo al Padre, voy a entrar en un tiempo de oración contigo, voy a entrar en un tiempo de ayuno, no lo puedo hacer de cualquier manera. Tengo que prepararme, tengo que preparar este holocausto que voy a presentar delante del Padre. Por tanto, mis ojos, mi boca, mis manos, todo tiene que estar alineado para yo ser agradable delante de sus ojos. Y por eso es que este día yo he querido enseñarte esto. Y mándame corazones si me entendiste o si tienes alguna pregunta también, porque nosotros debemos prepararnos para este tiempo que vamos a tener una cita con Él, que vamos a estar estudiando su palabra, que vamos a estar sumergidos en su presencia. No podemos ir delante de Él de cualquier manera. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos carga para nosotros poder levantar un altar para el Padre. No se trata de algo físico, se trata de algo espiritual.
Se trata que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad, porque eso es lo que nuestro Padre quiere en este tiempo. Que tú seas sincero delante de Él. ¿Por qué nosotros estamos orando a las 3 de la tarde y muchas veces entra Luis o entro yo a orar? Porque muchos de ustedes me han dicho que quieren aprender a hacerlo. Y usted, escuchándonos a nosotros, usted por lo menos comprende cómo es la dinámica de orar. También sucede que a muchos se nos olvida que a las 3 de la tarde tenemos que orar, porque eso es algo de relación, todos los días, todos los días. Esto no se trata de hacerlo porque sí. El hermano Luis no está haciendo las cosas porque sí, yo quiero que tú sepas eso. Es porque el Padre todo lo hace como Él le ha placido. No es que yo, como lo conozco a Él, lo escogí a Él. No es así. Le voy a ser muy sincero. Si hubiera sido por mí, este grupo permanecería privado. ¿Por qué? Porque yo soy muy celosa de cómo se hacen las cosas. Tan celosa soy que yo creo que por ahí debe estar Luis, no sé, porque tengo la cámara lejos, que yo le mando la imagen con la que él va a orar. Que yo estoy pendiente de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes es un remanente que el Padre me ha dado. Yo voy a dar cuenta por cada uno de ustedes. Entonces yo no puedo poner aquí en la cámara a cualquiera. No puedo permitirlo porque esto se convierte en un altar. Esto es un canal. Lo que sale de mi boca bendice o maldice tu vida. La oración que yo haga puede bendecirte o puede dañar tu atmósfera. Entonces yo tengo que tener claro eso, que un día mis obras van a ser puestas delante del Padre. Y no es simplemente ganar seguidores por ganar, eso es importante. Yo estoy pendiente de Luis, no todos los días lo llamo, no estoy pendiente de él porque obviamente no es mi esposo, pero estoy pendiente de lo que él hace, como él está haciendo sus cosas. ¿Por qué? Porque es algo que es importante para el Padre. Y ahorita estoy, hace mucho tiempo, pidiéndole al Padre que me ayude a cómo organizo un tiempo para tener una interacción especial con personas que pueden bendecir tu vida. Y por eso fue que acepté la invitación de esta chica cristiana para el sábado en el Instagram. Porque todo esto se convierte en un altar. Y así como nosotros cuestionamos la manera como se da un servicio en un altar de cualquier otra religión, yo tengo que tener cuidado de lo que se te ofrece a ti aquí, de cómo yo me presento delante de ti, de cómo tú estás delante del Padre. Y por eso es mi consejo y por eso es mi anhelo de que tú aprendas cada día, cada cosa, por muy pequeña que sea. Porque se trata del Padre, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que abrió el mar de juncos para que su pueblo pasara, de aquel que entregó a Yeshua en el madero, aquel que lo entregó para que Él se entregara por nosotros, de aquel que ha estado durante todo el tiempo que tú tienes en este mundo librándote, de aquel que ha dado todo por ti, de aquel que se entregó su ruaf para que tú estuvieras aquí, no lo entregó de cualquier manera, no lo hizo rápido. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado de esto. No se trata del que quiere. Recuerda que los frutos primero los das tú. No quieras irte a ganar el mundo si primero no has ganado tu alma. Entonces tú tienes que ser una persona honesta y sincera. El Padre no está pidiendo que tú seas perfecto, Él está pidiendo que tú seas obediente. Obediente en la mínima cosa que Él te está diciendo. Porque si tú eres obediente, tú escuchas y la persona que escucha enmenda el camino. Que sea el Todopoderoso enseñándonos esto para que tengamos un altar bonito delante del Padre. Entonces ciertamente tienes que aprender a ser valiente, a negarte a ti mismo, a esforzarte, a hacer las cosas en tiempo y fuera de Él, porque hay un tiempo para todo. Tiempo para buscar al Padre, tiempo para organizarte para el Shabbat. Y yo te cuento estas cosas porque yo quiero que tú me veas a mí como te ves a ti misma, como una persona que comete errores, como una persona que regaña a sus hijos, como una persona que muchas veces se ha enojado con su esposo. Y por eso yo te cuento esos testimonios, porque es necesario que tú conozcas que eres un ser humano que se está presentando como una ofrenda en ese altar para el Padre. Y esa ofrenda que lleva ese oferente puede tener un defecto y puede el Padre rechazarla. Pero entonces para eso la ofrenda primero se lava la ofrenda. Ese lavado que se hace la ofrenda es el que tú tienes que hacer antes de ir a la presencia del Padre y decirle: Padre, aquí estoy,
Perdóname porque hoy me enojé, perdóname porque hoy cogí rabia, perdóname por los pecados que yo ni siquiera recuerdo que cometí. Pero límpiame porque me voy a presentar delante de ti. Y si tú estás sufriendo por un hijo, por un problema, llora, llora, llora todo lo que tengas que llorar en la presencia de Él. Y luego que ya tú te hayas desahogado, entonces sí empieza a orar, empieza a clamar. Nunca coloques un código o plasmes en tierra un código angustiado porque le estás imprimiendo otro código al código. Y es importante que entiendas todo esto en este tiempo que vamos camino a Shavuot y camino a aprender muchas cosas. Estúdiate la clase del Midbet para que tú puedas comprender qué es lo que vamos a estar haciendo en este tiempo. Espero que todo les haya quedado muy claro. Les mando un fuerte abrazo y que mi Padre sea con cada uno de ustedes. Shalom, shalom.